Bienvenido a la cuarta entrega de este pequeño tutorial sobre el uso de R. Soy Raúl Revilla y hoy vamos a hablar de regresión lineal. Como recordarás, en nuestro anterior vídeo sobre estadística descriptiva multivariante, acabamos viendo los gráficos de dos variables numéricas y cómo podíamos intentar medir la relación entre ellas con las correlaciones. Retomaremos desde ahí. Como ya sabes, el coeficiente de correlación lineal es un parámetro que se mueve desde 1, una relación lineal directa, perfecta entre ambas variables, hasta el -1, una relación lineal inversa, también perfecta. Pasando, claro está, por el 0, una correlación cercana al 0 indicaría una ausencia de relación lineal entre ambas variables. Además, si quieres matizarla, una vez que sabemos que se mueve de 0 a 1, o de 0 a -1 si la relación es inversa, si está entre 0 y 0,3, podríamos calificarla de débil, de 0,3 a 0,6 de moderada y de 0,6 a 1 de fuerte. Pero recuerda que para hablar de correlaciones debe tratarse de variables auténticamente numéricas, no de variables categóricas codificadas numéricamente. Precisamente por eso estábamos trabajando con el data frame multi en lugar del data frame multi 2. Por cierto, si has llegado a este vídeo sin pasar por el anterior vídeo, el 1.3, te informo que son data frames que hemos creado en el vídeo anterior, así que te recomiendo que pases por él y tomarás mejor el hilo argumental. Si tecleas core multi, obtendrás las correlaciones entre las 4 variables que componen ese data frame. Como verás, la matriz es simétrica, pues la correlación entre var1 y var2 es la misma que entre var2 y var1. Si utilizas la ayuda de R para ahondar en la función core, verás el método utilizado por defecto. Se calcula también el coeficiente de correlación de Pearson, por defecto también, pues la mayor parte de las veces trabajaremos con variables numéricas. Si quisiéramos, podríamos calcular también el coeficiente de Spearman, utilizado más para variables ordinales, y en ausencia de normalidad podríamos usar también el coeficiente de Kendall. Te propongo un pequeño test a ver si eres capaz de identificar correctamente a quién corresponden estas correlaciones de la matriz. Para el vídeo si necesitas unos segundos. ¿Ya? ¿Lo tienes? Pues bien, la primera y más débil de todas es la de var1 y var2. Por cierto, cuanto más cercana al 0, menor será la relación, pero la verdad es que es casi más difícil encontrar el valor 0 en un coeficiente de correlación que el valor 1, pues aunque sean números completamente aleatorios y no guarden relación alguna, siempre habrá un cierto grado de relación residual. Pasa con los números y también nos pasa a las personas que tenemos tendencia a buscar orden o causas o patrones o motivos, incluso donde no los hay. Como te iba diciendo, que me desvío. La segunda sería la correlación entre var1 y var4, o var4 y var1 si lo prefieres. Y la tercera sería la correlación entre var1 y var3, por cierto, la más alta de todas las de la matriz. Si observa la matriz de correlaciones de multi, como te decía, la más fuerte, la más alta, la más cercana a 1 en valor absoluto, es la de var1 con var3, casi 0,94. Si pedimos a R que nos trace los plots de dichas variables, verás que de todos los gráficos de dispersión en el de var1 y var3, no solo se aprecia claramente una recta creciente, pues la correlación es positiva, guarda una relación lineal directa a ambas variables, sino que además es en el que la nube de puntos es más estrecha. Los puntos estarían alrededor y más cerca de esa línea imaginaria que en los otros gráficos de dispersión. Tanto más fuerte será la relación entre las variables, cuanto mayor, en valor absoluto, sea el coeficiente de correlación. Ojo, recuerda que estén correlacionadas no significa que haya relación causa-efecto. Déjame ponerte un ejemplo. Aquí tienes en el eje de abscisas las toneladas de limones importadas a Estados Unidos desde México, y en el eje de ordenadas el porcentaje de accidentes con fallecidos en las autovías norteamericanas. Fíjate que el porcentaje de relación, el coeficiente R2, es altísimo, 0,97, un 97%. Sin embargo, ¿crees que guardan relación la cantidad de limones importadas con los muertos en carretera? Además, la relación es inversa. ¿No moriría nadie si trajeran todos los limones de México? Evidentemente es una relación espuria, fruto del azar. Si buscas lo suficiente o juegas lo suficiente con series de números, puedes encontrar correlaciones de todos los colores. Por eso es importante no precipitarse en sacar conclusiones de causa-efecto a partir de las correlaciones y no olvidar en casa el sentido común. Te recomiendo esta web si quieres sonreír un rato con este tipo de correlaciones tontas. Pero sigamos con la regresión lineal. Teníamos el gráfico de dispersión de las variables var1 y var3. Vemos que mantienen una relación lineal. Y en consecuencia suponemos que podemos explicar la variable dependiente, la situada en el eje Y, a partir de la variable independiente que situamos en el eje X. Por tanto, cada observación de la variable Y se habría podido predecirse al tratarse de un modelo lineal, de una recta, a partir de la observación de la variable X, más un cierto error, un residuo para cada pareja de observaciones. Cuando ambas variables son numéricas, tenemos este modelo de predicción, la regresión lineal. Por ejemplo, podemos predecir el peso de una persona a partir de su estatura, a partir de su altura.
Si la variable dependiente fuera numérica, por ejemplo la nota de selectividad, y la variable independiente fuera categórica, por ejemplo el instituto de secundaria en el que el alumno ha hecho el bachillerato, se haría mediante un estudio de análisis de la varianza, ANOVA por sus siglas en inglés. Lo veremos en unos meses en la práctica 3.2. Pero prosigamos con nuestro modelo de regresión lineal. Tenemos una variable x independiente, una variable explicativa y otra variable y dependiente, explicada a partir de la otra por un modelo lineal. Nuestra recta de regresión debe, si está bien construida, intentar explicar, predecir cada observación de la variable y a partir de introducir cada observación de la variable explicativa x en un modelo lineal en la ecuación de una recta, cometiendo el error epsilon, el residuo, menor posible, no para una única observación, ni siquiera para cada observación, sino en conjunto. Para ello se busca la ecuación que minimice la suma de los errores de los residuos al cuadrado. El cuadrado tiene una ventaja, permite tener en cuenta tanto errores por defecto negativos como por exceso positivos. Además, el cuadrado penaliza que el modelo cometa errores grandes y perdona, da poca importancia a los errores pequeños. Con nuestro modelo podemos predecir esas y con gorros a partir de valores x observados. Los errores, los residuos, los epsilons serán la diferencia entre los valores verdaderamente observados, los i sub i, y los valores predichos, los i con gorro sub i. Si el modelo es, digamos, bueno, cabe esperar que deben cumplirse tres hipótesis. Primera, la media de los errores debe ser 0, es decir, cabe esperar que nos equivocamos a partes iguales por defecto que por exceso. Imagina que si siempre nos equivocáramos quedándonos cortos en nuestra predicción, pues sería de cajón que debería subir la puntería, sumar algo al modelo para aumentar las predicciones e intentar así dar en el blanco. Por cierto, también cabe esperar que la desviación típica, la variabilidad de los errores, sea más o menos constante a lo largo de la recta, en otras palabras. No sería un buen modelo de predicción de peso y estatura si nos equivocáramos solo en 200 gramos para las personas bajitas y en 20 kilos para las personas altas. Será un buen modelo si el error permanece más o menos constante a lo largo de todo el recorrido. Por ejemplo, si nos equivocáramos aproximadamente en 2 kilos en todas las personas entre 1,5 metros y 2 metros de altura. A este respecto, lo ideal sería que los residuos, los errores, tuvieran una distribución normal alrededor del cero. En otras palabras, y grosso modo, que la mayoría de los errores estuvieran cercanos a cero y fueran menos probables de encontrárnoslos cuanto más lejos del cero estuviéramos. Ya veremos esto en detalle cuando tratemos la probabilidad. Tercera, que los residuos fueran aleatorios, es decir, que no pudiera predecirse cuándo nos vamos a equivocar, o si lo haremos por defecto o por exceso, pues si en un modelo vas a poder predecir cómo y cuándo te equivocas, es de sentido común que no es un buen modelo. Llegados a este punto te pido que entiendas la falta de formalismo, pues lo iremos viendo con más detalle en las clases de teoría y en próximas prácticas, por ejemplo en la 3.3. Veamos cómo hacer la regresión en R. Para un momento el vídeo y descárgate el fichero emisiones.rdata, bien del Moodle de la asignatura, bien del enlace que te dejo en la descripción. Este dataframe tiene tres variables, PIB, CO2 y renta per cápita. Si haces un plot con el dataframe emisiones, verás que el único plot que puede tener cierta forma lineal es el de las variables CO2 y PIB. Pero, ¿cuál dependerá de cuál si es que hay alguna dependencia? Parece lógico pensar que las toneladas de emisiones de CO2 que emite un país dependerán de su actividad económica, de su PIB. Así es que tomaríamos como variable explicativa la variable PIB y como variable explicada la variable CO2. Así, nuestro modelo de recta sería el que ves en pantalla. Seguro que has hablado de rectas en secundaria y bachillerato, quizá con el modelo y igual a mx más n. A sería la n de dicho modelo, la traslación de la recta, la ordenada en el origen, o si hiciste matemáticas bilingües, el intercept. Por otra parte, b sería la m, la pendiente de la recta, o si hiciste las matemáticas en inglés, el slope. Epsilon sería el error, cabe esperar que aleatorio, cometido para cada predicción. Escribimos las siguientes líneas de código. Primero almacenamos las variables del dataframe emisiones con las que vamos a trabajar. Recuerda que las variables de los dataframe se nombran con el nombre del dataframe más el símbolo de dólar más el nombre de la variable. Pues bien, como te digo, vamos a guardarlas con nombres más cortos por comodidad, para manejarlas mejor. Les pondremos los nombres de CO2V y PIBV, V por ser variables, no por otra cosa. Creamos una variable model a la que asignamos esa flecha formada por el símbolo menor y guión, a la que asignamos nuestro modelo de regresión. Primero escribimos la variable dependiente, CO2V, en nuestro ejemplo, y después ese símbolo de dependencia,
la vergulilla que obtenemos con altgraphics más 4 y la variable independiente, en nuestro ejemplo pipv. En la siguiente línea guardamos en la variable reg, por comodidad, el modelo lineal de regresión, el LM, de la variable model que hemos construido. Por último, pedimos un resumen, un summary de esa variable reg en la que hemos almacenado el modelo de regresión lineal. Si todo ha ido bien, debes haber obtenido una salida en R similar a esta. Fíjate que en las primeras líneas te da información sobre los residuos, los errores que cometería el modelo, al predecir las observaciones con las que hemos construido, entrenado si quieres, nuestro modelo. No obstante, en este momento del curso olvídate de esta parte. De la misma forma nos vamos a olvidar de la última parte, al menos de momento. La parte clave, la mollar, es la central. Para saber si el modelo de regresión es bueno, debes observar esa última columna que te indico en pantalla. Realmente esa columna se entenderá mejor cuando estudiemos la parte de inferencia, pero aquí no podemos dejar pasar su importancia. Para los parámetros A y B de la recta de regresión que buscamos, R hace un contraste de hipótesis para ver si son significativos, si son importantes o no, si podemos despreciar su efecto. Serán tanto más significativos cuanto menor sea esa probabilidad, ese p-valor de su correspondiente contraste de hipótesis. R, para facilitar tu tarea, tiene un código de asteriscos en la línea inmediatamente inferior, así podrás descifrarlos con mayor facilidad. Cuantos más asteriscos tenga el parámetro, cuantos más asteriscos tenga el p-valor, más significativo es. En este caso el intercept, la ordenada en el origen, la traslación de la recta, cuyo valor es 2,043 por 10, es decir 20,4, que se puede ver en la columna estimate, pues bien, ese valor no tiene ninguna relevancia, no aporta nada, es prescindible en el modelo. Sin embargo, la pendiente, que es un valor pequeño, 7,815 por 10 elevado a la menos 4, es decir 78 100 milésimas, es muy significativa. Tiene 3 asteriscos, que es lo máximo, prácticamente 0 de significación, es decir, prácticamente un 100% de nivel de confianza. Así pues, nuestro modelo de regresión lineal para predecir las emisiones de CO2 a partir del PIB de un país sería el que ves en pantalla. De la parte inferior tan solo te destaco una medida sobre la bondad del modelo, el coeficiente R cuadrado, que en este modelo es de 0,90, es decir, la variable X es capaz de explicar el 90% de la información, de la variabilidad de la variable Y. Una vez visto el funcionamiento del modelo de regresión lineal en R, que es el verdadero objetivo de este vídeo, me veo en la obligación de hacer un alto y obligarte a reflexionar. En rigor, hemos hecho un acto de fe. El modelo de regresión lineal se basa en que se cumplan unas hipótesis. ¿Hemos comprobado alguna? No, ninguna. Dijimos que nos ocuparíamos de ellas en las sesiones 3.2 y 3.3 de nuestras prácticas, pues en rigor, si no hay hipótesis, no puede haber conclusiones. Así es que mucho cuidado cuando utilices un modelo de regresión e intentes sacar conclusiones en un futuro, asegúrate de haber construido bien el modelo y poder asegurar que se cumplen las hipótesis. Si no, quizá estés construyendo un magnífico palacio de barro. Gráficamente podemos usar la función plot con la variable model en la que habíamos guardado la definición del modelo de regresión lineal, y la función abline para que añada la recta de regresión lineal que se ajustó con los datos disponibles al aplicar la función LM a dicho modelo y que almacenamos en la variable reg. Si quisiéramos hacer predicciones, habría que distinguir entre interpolaciones y extrapolaciones. Estamos interpolando cuando usamos el modelo para predecir dentro del rango de datos que hemos usado para construirlo. Si pensamos en el ejemplo de estatura y peso del que te hablaba, si hemos construido el modelo a partir de 100 personas que medían entre 1,50 y 1,90, hablaríamos de interpolar cuando predijéramos el peso para una persona que mida entre esos valores, y por el contrario, hablaríamos de extrapolar cuando nos salgamos de ese rango. Cuanto más nos alejemos del rango de datos utilizados, más parecido será el modelo de regresión a leer el futuro a partir de los pozos del café. Por ejemplo, en ese hipotético modelo de peso y estatura, quizá podríamos predecir el peso de Dani Pedrosa, 1,58, pues estaríamos interpolando, pero probablemente nos estaríamos columpiando, pero bien, si lo usáramos para predecir el peso de Pau Gasol, 2,15, pues estaríamos extrapolando y mucho. Pues bien, como te decía, si quisiéramos predecir el CO2 emitido de un país a partir de su PIB, lo podríamos hacer con una simple calculadora y usar la expresión algebraica que tienes arriba o pedirle a R que lo haga por nosotros. Para ello, almacenamos en la variable pred los valores predichos por el modelo de regresión lineal, el modelo ajustado con LM, almacenado en la variable reg, introduciendo los datos en formato dataframe en la variable independiente utilizada, la variable pipv, aunque sea un único vector de solo 3 datos. Posteriormente tecleamos el nombre de la variable pred en la que hemos almacenado la predicción para poder verla en pantalla. Puedes identificar las predicciones con los puntos rojos sobre la recta de regresión. De nuevo, te llamo la atención que para un dato, 2 millones,
Quizá merezca la pena la calculadora, pero para 30 o 30.000 datos, R lo haría con la misma soltura que para 1. Sin embargo, con calculadora, imagínate. Como resumen de esta parte, recuerda, la instrucción clave para la regresión lineal de una variable es LM. Hay otros modelos de regresión, pero no son el objetivo de este curso. La regresión estima unos coeficientes de pendiente y de ordenada en el origen. Tienes que tener en cuenta si son significativos, relevantes o si son prescindibles, antes de realizar ninguna inferencia, ninguna predicción. Por otra parte, cuando uses el modelo para predecir o tomar decisiones, piensa si estás interpolando o extrapolando e interpreta los datos en el contexto de la situación en que te encuentres. Si recuerdas este ejercicio que hemos venido trabajando en vídeos anteriores, habíamos obtenido su diagrama de dispersión en el que se apreciaba una cierta relación inversa. De hecho, el coeficiente de correlación que habíamos obtenido era de menos 0,686, moderadamente fuerte y con relación inversa por ser negativo. Cuanta más viscosidad tenga el aceite, menos volumen de acero se desgastará de la pieza. Si queremos construir un modelo de regresión, te aconsejo: crea una variable en que almacenar el modelo. Recuerda la variable dependiente en función símbolo virgulilla con algrafin más 4 de la variable independiente. Guarda el modelo de regresión en una variable, por ejemplo, llámala regresión, y pide el resumen estadístico del modelo. Para el vídeo, tómate unos minutos e inténtalo. Venga, yo no me voy, te espero. ¿Ya estás? Si todo ha ido bien, habrás obtenido algo similar a esto. De momento nos olvidamos de los residuos, los errores del modelo, pero recuerda que eran la diferencia entre el valor y sub i con gorro predicho por nuestro modelo para cada valor x sub i que hemos usado en la construcción del modelo y el valor y sub i que realmente habíamos observado. No obstante, observa que aún sin hacer un estudio formal de los residuos, parece que todo va bien. Hay una cierta simetría entre los Q1 y Q3, entre el mínimo y el máximo, y están más o menos simétricos respecto de los valores centrales Q2, que se encuentran próximos a 0. Pero no abramos este melón, que ya tendremos tiempo. Si ves los coeficientes que hemos obtenido en nuestro modelo de regresión, la ordenada en el origen, la traslación de la recta, menos 25,44, es muy significativa. El p-valor, la probabilidad que tienes a la derecha, es muy pequeña. Tanto más significativa será cuanto menor sea este valor, y este es muy pequeño. Para ayudarte en la interpretación viene marcado con 3 asteriscos, que es lo máximo. La pendiente de la recta de regresión, el slope, el coeficiente que multiplicaría a la variable independiente viscosidad, en este ejemplo es menos 0,4684 y el p-valor obtenido es 0,0198. Por ser menor que 0,05, el nivel de significación habitual, podemos decir que sería significativo con un nivel de confianza del 95%. Acuérdate que el nivel de confianza es el complementario del nivel de significación. No obstante, fíjate que el valor de R2 es solo de 0,47, es decir, la viscosidad del aceite solo explica el 47% de la información de la variabilidad del volumen de desgaste observado. El resto será atribuible a otros factores no contemplados en este ejercicio o al simple azar. El modelo para predecir sería la recta, cuya ecuación te pongo en pantalla. Si quisiéramos hacer la representación gráfica, bastaría con usar la función plot para la nube de puntos y la función abline para añadir la recta de regresión. Bueno, aquí hemos terminado el material relativo a esta primera práctica de estadística con R. Dentro de poco tendrás a tu disposición los vídeos relativos a la práctica 2. Te espero allí. Mucho ánimo y espero que se te dé todo muy bien.